Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy relevante porque tiene una prevalencia y una incidencia, es decir, ocurre de forma bastante normal es un tema muy común, que es la dismenorrea, que es básicamente el dolor durante el ciclo menstrual. Entonces vamos a comenzar con el tema. Bueno, primero que nada, ¿qué es y cómo afecta la dismenorrea o el dolor menstrual? Bueno, primero que nada hay que definir que la dismenorrea es el dolor que ocurre durante el ciclo sexual mensual femenino, mejor conocido como el ciclo menstrual. ¿Cómo afecta este dolor? Pues bueno, la verdad es que tiene una prevalencia demasiado alta, es muy común, afecta del 21 al 95% de las mujeres y de hecho es una gran causa de ausencia, es decir, muchas personas no van, muchas mujeres no van a su trabajo, no van a la escuela, no hacen las actividades como quisieran hacerlas porque tienen una gran molestia durante este ciclo menstrual. De hecho, se hicieron unos estudios y se reveló que aproximadamente, además de todos los gastos que implica lo que es la medicación para el tratamiento del dolor y demás situaciones, el impacto económico que genera es de cerca de 2.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. Y por ejemplo, en algunas en ciudades del mundo o en algunos países del mundo, como en Asia, ha ocurrido el fenómeno de que las mujeres que tienen más ausencias o que tienen más complicaciones durante este periodo menstrual, como lo es el dolor, es decir, más dismenorrea, tienen más problemas, por ejemplo, a nivel de la escuela, empiezan a faltar más, a bajar sus notas e incluso se salen de la escuela por este mismo padecimiento. Es decir, o sea, perdieron tantas clases y tantas situaciones que ya no las pueden reponer y la única manera en que lo hacen es saliéndose de la escuela. Bueno, primero que nada ya vimos que existe, o qué es, mejor dicho, la dismenorrea, ¿no? Que es este dolor durante el ciclo menstrual y que afecta a de 2 a 9 de cada 10 mujeres, o sea, a prácticamente un 95% de la población. Ahora, ¿existen factores de riesgo? Sí, hay varios factores de riesgo. ¿Como cuáles? Primero que nada, el fumar, es decir, el cigarro es un gran factor de riesgo para que se produzca mayor dolor durante la menstruación. El alcohol también es un gran factor de riesgo para que este dolor menstrual sea mucho más profuso, mucho más duro. Un historial clínico, es decir, que ya de por sí sea una familia que tenga ese tipo de problemas y de situaciones. Y además la mala alimentación, ese es un gran factor de riesgo para provocar el dolor. También existe cualquier otra patología subyacente, por ejemplo algún daño del útero, del endometrio o de otra estructura a nivel corporal. Ahora, ¿por qué ocurre? Bueno, primero que nada hay que saber que se divide en dos, una primaria y una secundaria. La primaria es la dismenorrea, perdón, sí, la dismenorrea más común, que es básicamente el dolor que ocurre durante el ciclo menstrual, justo por una acumulación de unas moléculas que se llaman prostaglandinas. El dolor secundario es porque hay una enfermedad subyacente, es decir, por abajo. Puede ser algún problema de las trompas uterinas, algún problema de los ovarios, alguna infección, alguna alteración del útero. O sea, aquí ya sería explorar y darse cuenta de cuál es el problema que realmente está causando. En el caso de la dismenorrea primaria, que es la más común y en la que nos estamos enfocando en este video, pues bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama sobre cómo es que ocurre este dolor. Básicamente lo que se genera en esta situación es que hay distintas situaciones que pueden llevar al dolor. Por ejemplo, se sabe que la progesterona, los estrógenos tienen un gran papel para la modulación. Y bueno, para ir resumiendo, lo que ocurre básicamente es que hay una situación en toda esta zona de la producción del ácido araquidónico, que el ácido araquidónico es una molécula que básicamente cuando empieza con distintos procesos
acumulados con la ciclooxigenasa, que es básicamente otra molécula que actúa sobre el ácido araquidónico, provoca la formación de unas moléculas de inflamación que se llaman prostaglandinas. Estas prostaglandinas lo que generan es que hacen que el músculo del útero se apriete cada vez más y de esta situación o esta sensación de el dolor cólico, este dolor que es característico del ciclo menstrual. Y pues bueno, esto al final de cuentas provoca dolor. También genera que los vasos tengan una vasoconstricción, es decir, que se hagan más delgaditos, más pequeños. Y esto aprieta todavía más a la contracción que ya tenía del músculo. Y con esto genera mucho más daño porque le llega menos sangre a la región, es decir, menos sangre al tejido. Como llega menos sangre al tejido, esa zona empieza a morir y es lo que básicamente provoca la salida pues de este sangrado menstrual. Sin embargo, esta salida se acompaña de esta contracción que les mencionaba, es decir, de este movimiento del propio músculo del útero, con lo que ocasiona mayor daño y por lo tanto provoca un dolor aumentado. Y si se le suman los factores de riesgo, como lo es el fumar o una mala alimentación o cualquier otro factor de riesgo, pues vamos a provocar que el dolor sea mucho mayor. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, primero que nada hay que entender que la dismenorrea primaria, es decir, el dolor menstrual primario, es clínico, o sea, nosotros a ojo clínico, a consulta, se puede dar cuenta de más o menos que realmente es una situación primaria. El dolor secundario es más complejo porque hay que ver la causa real de ese problema. Hablando del dolor primario, pues bueno, hay un dolor cólico muy característico, o sea, el dolor típico menstrual, la afección en toda la zona pélvica puede llegar a provocarse, es decir, toda la zona de la pelvis, la región abdominal baja incluso, que se siente todo este malestar. También ocurre malestares gastrointestinales, como puede llegar a ser diarreas, vómitos, náuseas, etcétera. Hay una migraña premenstrual, es decir, antes de la menstruación hay un dolor de cabeza y que se puede mantener durante todo este periodo. Y pues bueno, puede llegar a provocarse también con un sangrado excesivo, además de este dolor cólico y de este movimiento constante que tiene el útero, también puede llegar a provocar un sangrado excesivo. Y aquí hay que tener cuidado porque pueden ser causa de una anemia. En el caso de la dismenorrea secundaria o el ciclo menstrual doloroso con una causa subyacente, pues bueno, primero hay que buscar masas, o sea que no exista ninguna bolita alrededor de la región, alguna adenoma también, una inflamación, fibrosis, y aquí ya se empiezan a utilizar otro tipo de tratamientos, o más que tratamientos, de métodos diagnósticos, como por ejemplo el ultrasonido, una citología, es decir, un Papá Nicolau, una radiografía o incluso una tomografía. Y ya aquí pues empiezan más estudios para identificar la causa real de ese dolor, porque ya no es solamente el dolor menstrual primario, ¿no? Del ciclo menstrual, sino que ya tiene otra causa. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, la verdad es que en el caso del tratamiento hay distintas opciones. El tratamiento de la dismenorrea secundaria depende de la causa. Aquí sí es completamente, por ejemplo, puede ser una cirugía, puede tratarse de algún tipo de cáncer, de alguna infección, o sea, de cualquier otra situación. Y aquí ya tenemos que ver específicamente qué necesitamos. En el caso de la dismenorrea primaria, es muy útil con los AINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos, como cual diclofenaco, indometacina, naproxeno, etcétera. Estos son una muy buena opción de tratamiento, de hecho se consideran como la primera elección del tratamiento. Y en realidad son muy utilizados porque disminuyen la producción de prostaglandinas, estas moléculas que les mencionaba que generaban que hubiera mayor inflamación y además un movimiento más fuerte del útero. Pues bueno, estos medicamentos disminuyen estas moléculas que se llaman prostaglandinas.
No hay como tal una tabla, o sea, de cuál de todos los AINES es mejor. Sin embargo, se ha observado que de las mejores evidencias son los ácidos mefenámicos sobre los propiónicos. Pues, pero bueno, también podría ser, por ejemplo, el diclofenaco en una combinación con complejo B. Es una muy buena opción de tratamiento. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos porque llegan a provocar cierto malestar a nivel gastrointestinal y por ello hay que darlo solo en los momentos donde el dolor esté. De hecho, una recomendación es que, y esto es de preferencia cuando se conoce la regularidad del periodo menstrual, 1 o 2 días antes de que comience el periodo menstrual, o bueno, sí, es este dolor menstrual y hasta 72 horas después de este dolor. Es decir, aproximadamente un ciclo de 1 hasta 72 horas, ¿no? Sobre todo se recomienda que sea durante este ciclo sexual mensual, ¿no? Este ciclo menstrual. Y por ello es más importante conocer la regularidad. Y como le decía, uno de los mejores tratamientos es el diclofenaco junto con el complejo B porque también ayuda a la función de los nervios. Otros medicamentos que se pueden dar son los anticonceptivos porque ayudan a regular las hormonas y a regular las hormonas también tienen un papel muy importante en el tratamiento del dolor. También existe tratamiento no farmacológico, se recomienda el descanso, el reposo, aunque también el ejercicio moderado con aplicación tópica en la zona del malestar llega a generar una sensación de calma. Medicamentos como, o bueno, terapias como herbolaria, yoga, acupuntura, etcétera, no tienen tanta evidencia y no tienen un grado de recomendación muy alto. Sin embargo, el efecto placebo, es decir, esta sensación de alivio, pues es también importante y relevante. La estimulación nerviosa, es decir, como pequeños toquecitos, también es una terapia muy buena para el tratamiento de la dismenorrea. Y ya en alteraciones más complicadas, es decir, cuando ya observemos que realmente el dolor es insoportable y que interfiere por completo con todas las actividades de la vida, se recomienda la opción quirúrgica, la cirugía. Puede ser una ablación endometrial, una histerectomía, una reorganización de los ligamentos uterosacros o hasta una intervención laparoscópica. Es decir, ya es generar una alteración anatómica para que no tenga el malestar. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Me gustaría despedirme con esta frase de Jonathan Swift, que básicamente dice que los mejores médicos del mundo son el doctor Dieta, el doctor Reposo y el doctor Alegría. Tal y como veíamos en esta clase de la dismenorrea, pues bueno, el descanso, una buena alimentación y obviamente tener siempre esta confianza de que va a salir bien es una muy buena opción de tratamiento. De nuevo, gracias por ver. Si les gustó, saben que pueden suscribirse, darle like, comentar o compartirlo. Nos vemos pues en un próximo video. Hasta luego.